Bueno, damos la bienvenida a la clase de hoy. Como mencionábamos ayer, es nuestra clase número 12. Entonces, el día de hoy vamos a ver la proporcionalidad, proporción inversa, proporción directa. Y vamos a mirar también, vamos a empezar lo que es regla de 3. Y vamos a, si alcanzamos a ver, entonces, potenciación y radicación. ¿Listo? Bueno. Entonces hay algo que se llama proporción. Entonces, ¿qué es una proporción? Entonces, la proporción es la igualdad de dos razones. Entonces decimos, la definición es la igualdad de dos razones. Bueno, cuando tenemos una proporción, entonces se dan varias cosas. Entonces vamos a tener que una proporción es A sobre B y también es igual a C sobre D. Acá tenemos las dos razones. Una razón que es un racional A dividido B y tenemos la otra razón que es C dividido D. Entonces vamos a tener aquí varias propiedades de las razones, ¿sí? Entonces la primera me dice que si yo sumo un mismo número, ¿sí?, en todos los lados de la razón no me va a cambiar. Vamos a ver si eso es verdad. Bien, entonces vamos a tener, por ejemplo, 4 quintos, ¿sí?, es igual a 8 décimos, ¿sí? Pero antes de mirar esa propiedad de la razón, hay una propiedad que es la fundamental, ¿sí?, que se llama el producto de los medios es igual al producto de los extremos. O al revés, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces ustedes tomen nota de eso allá, ¿sí? Entonces voy a escribirlo aquí rápido. El producto de los extremos entonces decimos es igual al producto de los medios. ¿Listo? Entonces tenemos esa definición allí escrita. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá. Entonces decimos aquí entonces, este símbolo recuerden que es entonces. Va a ser AD, va a ser igual a BC. Eso es lo que significa. Recuerden que cuando yo tengo dos letras así una al lado de la otra, significan multiplicando. Entonces vamos a mirar acá. Según eso, 4 por 10 es igual a 8 por 5. Y efectivamente, ahí nos dio que 4 por 10 es 40 y esto es igual a 40. O sea, 40 es igual a 40. Entonces tenemos una proporción. Para demostrar si dos razones son una proporción, entonces se hace esta ley, ¿sí?, que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. Eso es lo primero que yo hago para mirar si tengo una proporción. ¿Listo? Bueno, entonces borramos acá para continuar. Entonces tenemos eso sobre la proporción. Ahora, lo que yo estaba diciendo, vamos a decir otra proporción, vamos a decir 9 medios, y vamos a decir que eso es igual a 27 sextos, ¿sí? Entonces comprobamos nuestra proporción, que sería 9 por 6
igual a 27 por 2, en ambos me da 54, está correcto. Entonces decimos que sí es una proporción. Entonces ahora la ley me dice que si yo le sumo a todos los lados de la proporción, ¿sí?, no me va a variar. Por ejemplo, si le sumo un mismo número a los numeradores, digamos 9 más 2, ¿sí?, sobre 2 más 2, igual a 27 sobre 6. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí al lado la respuesta. 9 más 2 es 11. Y 2 más 2 es 4. Vamos a mirar si la proporción se mantiene. Esto es 11 por 6. Tiene que ser igual a 27 por 4. Entonces empezamos. Tenemos una propiedad que vimos la vez pasada, que era para cuando multiplicaba por 11. Entonces esto es 66. Y no nos dio. ¿Sí? No nos dio. Entonces, ¿qué sucede? 4 por 7 son 28. ¿Sí? Sobran 2. Y 4 por 2, 8 y 2, 108. No es igual, o sea que no es una proporción. Por consiguiente, no es una ley que si yo sumo números iguales a ambos lados, ¿sí?, voy a obtener una proporción. O sea que no es real, no es verdad. ¿Sí? Entonces, se me daña mi proporción. Entonces, no, ni cuando sumo ni cuando resto. Vamos a mirar qué pasa si yo sumo al lado y lado. A ver qué sucede. ¿Sí? A ver si sí me varía o si no me varía. Vamos a mirar. Entonces ya acá decimos que no. Borramos. Decimos que no. Que si entonces yo sumo numerador y denominador, la proporción ya no vale. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a ser una fracción equivalente. Ahora vamos a mirar. Si yo tengo 9 medios y aquí le sumo 2. Seguimos con el 2. A ver. Igual a 27 más 2 sobre 6. Lo mismo. Aquí me va a dar 11 medios. Y aquí me va a dar entonces 29 sextos. Y vamos a comprobar si sí funciona. Entonces sería 11 por 6, 66. ¿Sí? Y 2 por 29 son 58. Tampoco funciona. O sea, no. Quiere decir que cuando yo tengo mi proporción y le sumo porque yo quiero sumarle un 2, no funciona. ¿Listo? No funciona. ¿Sí? No me funciona. Bueno, pensé que era alguna pregunta y no. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a nuestra proporción, que es la igualdad de dos razones. Entonces ya sabemos que no me va a... Pero sí funciona si multiplico. Resulta que yo tengo mi 9 y le voy a multiplicar por 3. Y al otro lado también le voy a multiplicar por 3. ¿Sí?
Entonces, de una vez, acá miramos que cuando yo multiplico el numerador de una fracción, lo que estoy haciendo es multiplicando la fracción, ¿sí? Si yo multiplico el denominador, lo que hago es dividir la fracción. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, voy a repetirlo. Si yo multiplico el numerador de una fracción, lo que estoy haciendo es multiplicando por ese número la fracción. Si por el contrario yo lo que multiplico es el denominador, lo que estoy haciendo es dividiendo la fracción. Entonces en este caso estoy multiplicando la fracción por el mismo número, a lado y lado. Entonces ahora sí me va a dar, esto me va a dar 27 medios, y esto me va a dar aquí 7 por 3, 21 van 2, 7 por 2, 6 y 2 son 8, 81 sextos, ¿sí? Ya estas no son funciones equivalentes. O sea, 81 sextos no es equivalente con 27 sextos. 9 medios tampoco es equivalente con 27 medios. Pero vamos a mirar si son proporción. 27 por 6, ¿sí? O sea, 27 medios y 81 sextos. Entonces, 27 por 6, vamos a ver si es igual a 81 por 2. O sea, a este lado, 81 por 2 da 2, 16, da 162. Ahora vamos a mirar. 6 por 7, 42. ¿Sí? Dan 4. 6 por 2, 12 y 4, 16. Efectivamente, sí es una proporción. ¿Sí? Entonces allí nos quedó comprobado que si yo multiplico los numeradores de una proporción por un mismo número, la proporción se mantiene. ¿Sí? Entonces, esto se puede ampliar a que si yo divido los numeradores de una proporción, la proporción se mantiene. Si yo multiplico los denominadores de una proporción, la proporción se mantiene. O si divido los denominadores, la proporción se mantiene. ¿Listo? Esto se hace por extensión de esta propiedad que hemos visto acá. Bueno, ahora vamos a mirar para qué sirve esto de las proporciones. Entonces viene una norma que se conoce muy ampliamente por todos lados, que se llama la regla de 3. Entonces, la regla de 3 sencillamente es una proporción. Y se utiliza para mirar valores que no conocemos a partir de valores conocidos. Cuando estos valores, uno respecto al otro, que los vamos a llamar ahora variables, son proporcionales. Entonces aparece un término, lo nombré, que se llama variable. ¿Sí? Una variable. ¿Sí? Entonces, una variable es un valor que cambia. ¿Sí? Entonces generalmente utilizamos de 2 en 2. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo voy al supermercado. Entonces estamos en el supermercado. Y voy a comprar arroz. Aquí este dato yo lo doy ficticio porque no sé a cómo estará el arroz. Me imagino que está a 1200 la libra. Decimos que a 1200 cada libra. Entonces acá venimos y miramos lo que son las variables. Y aparece ordenamiento en forma de tabla. Entonces vamos a decir que aquí vamos a colocar libras. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar el valor. ¿Sí? Entonces hacemos mi tablita. Entonces en esta, una libra vale 1200 pesos. ¿Sí? 2 libras
valdrán 2.400 pesos. 3 libras me valen 3.600 pesos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces acá vamos mirando cómo nos varían el valor cada vez que cambiamos la cantidad de libras. Entonces, para una libra, 1.200, para 2 libras, 2.400, para 3 libras, 3.600. Esto es algo que nosotros ya conocemos empíricamente, o sea, en la práctica, ¿sí? Ahora vamos a mirar qué quiere decir eso de las proporciones, ¿sí? Entonces, la proporción realmente es una variable dividida otra variable. Entonces acá viene algo que se llama directamente proporcional. Esto es directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Sí? Entonces tenemos algo que es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que cuando yo aumento una cantidad, la otra aumenta también. O si yo disminuyo en una, la otra también va a disminuir. Eso significa directamente proporcional. Entonces tomen nota allí de esto, directamente proporcional. Entonces aquí vamos a mirar nuestra proporción, ¿sí? Entonces, esta proporción, ¿sí? O esta razón nos va a dar una cantidad constante. Siempre que yo voy a tomar 1 dividido 1.200, va a ser igual a lo mismo 2 dividido 2.400. O va a ser lo mismo que 3 dividido 3.600. Entonces acá es donde encontramos la proporción, el valor de la proporción, ¿sí? Ahí es donde tenemos la proporción. Otra forma de identificar la razón, y que ustedes la van a encontrar en muchos textos, ¿sí? Es 2 punticos. Entonces eso significa dividido, ¿sí? Esto es una razón. Lo mismo también, funciona también 1.200 dividido 1 es igual a 2.400 dividido 2 y 3.600 dividido 3. Son distintas proporciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta de acá me va a dar 1.200, esa estaba fácil, ¿sí? Pero esta de acá es difícil, entonces vamos a hacerla para practicar la división. Y de una vez practicamos acá, 1 dividido 1.200. Y no habíamos hecho una división de este estilo, por primera vez aparece. Entonces, ¿qué pasa? El 1 es muy pequeño. Entonces, dividido 1.200 de una vez decimos que 0, porque no cabe nada. Entonces, como es un 0, le vamos a poner una coma aquí, ¿sí? Inmediatamente le ponemos la coma, agregamos un 0. Todavía el 10 es menor, le colocamos otro 0. Entonces, ahora se le adiciona acá otro. Sigue siendo muy pequeño, se le agrega un 0. Aumentamos otro, sigue siendo muy pequeño, 0. Entonces, otro. 10.000 sí se puede dividir entre 1.200, ¿sí? Aproximadamente será ¿cuánto? 8. 8 da 9.600, si está bien. Entonces sería 8. Entonces, ¿cómo nos da? 8 por 0, 0. A 0, 0. 8 por 0, 0. A 0, 0. 8 por 2, 16. A 20. Entonces, acuerden que escribimos el 2 acá. O ponemos un 2, ¿sí? Por allá donde nos acordemos. Puede ser ahí enfrente de la pantalla. 2. Entonces, 8 por 1. Entonces acá llevábamos 4, ¿no? Ahora, 8 por 1, 8. Y el 2, 10. A 10, 0. Ahora me quedó 400. ¿Sí? Entonces, como me quedó tan estrecho eso, yo voy a borrarlo y lo escribo un poquito más allá. Entonces será 10.000
Ah, ya me acuerdo por qué lo escribí ahí, porque no cabía. Vamos a escribirlo acá. 10.000 dividido 1200. Entonces acá tenemos 0, y me había dado 3 ceros y un 8. Y acá entonces ya había colocado 0 y sobraban 400. Listo. A ver si me quedó más bonito. Entonces ahora vamos a borrar este de acá. Y vamos a seguir ahí. Le colocamos otro 0 acá para continuar dividiendo. Le podemos colocar ceros de ahí en adelante siempre. Entonces 4000 dividido 1200, vamos a decir que es 3, porque 3 serían 3600. Y vuelve y me sobran 400. Cuando me vuelve y me sobra lo mismo que cuando empecé la vez pasada, automáticamente yo digo que de ahí en adelante siempre me va a dar 3. Entonces encontré un número periódico, semiperiódico. ¿Por qué semi? Porque cuando empezamos no era periódico, pero a partir de aquí es periódico porque siempre se va a repetir el 3. De ahí siempre, siempre, siempre que yo haga 3 otra vez, me va a dar sobrar 400. Y otra vez otro 0, y vuelvo y hago, y otro 400, y así hasta la eternidad, porque eso nunca termina. ¿Sí? O sea, es infinito, no es un número exacto. Entonces, la proporción en este caso es 0,00083. Y al 3 se le pone un guioncito en la parte superior que me indica que es periódico, que de ahí en adelante va a ser periódico. O sea, se va a repetir el 3. Acá tenemos dos proporciones, 0.00083 y 1200. En ambos casos siempre va a ser constante. Esa es mi proporción. Entonces yo ya conozco la proporción de este caso. Otra manera de escribir esto, que era lo que les había mencionado, es con los dos punticos. Entonces, en ese caso, yo coloco 1 a 1200. Y lo digo así. Tengo una proporción de 1 a 1200. Y se colocan los dos punticos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar cómo se utiliza la regla de 3. Y vamos a usar como ejemplo del arroz y las libras. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener acá con nuestra regla de 3 simple, se llama así regla de 3 simple, y vamos a mirar cómo esta proporción directamente proporcional entonces nos puede dar resultados cuando conocemos una proporción y podemos obtener otra a partir de allí. ¿Y cómo es el método para obtenerlo? Entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a tener que teníamos vamos a decir, se dice así, si una libra cuesta 1200 pesos, ¿sí? 24 libras ¿cuánto costarán? Y se coloca una X. ¿Listo? La X quiere decir incógnita. Entonces tenemos acá, si una libra cuesta 1200 pesos, 24 libras ¿cuánto costarán? Entonces acá es donde viene la técnica. Yo la llamo la técnica del cruzado. ¿Sí? Entonces la incógnita siempre va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de los cruzados de la incógnita. En este caso va a ser 24 libras
LB es libra, por 1.200 pesos dividido una libra. ¿Listo? Siempre se multiplica el cruzado por el que está así. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué pasa? Entonces empezamos a lo que habíamos aprendido primero en multiplicación de fraccionarios. Se me puede cancelar la libra con la libra y me va a quedar todo en pesos. Bien, entonces ahí sería 24 por 1.200. Esa es la respuesta. X es igual a 1.200 por 24. Entonces en este caso sería 0, 0, 8 y 4. Y 0, 0, 24. Listo, ahí se me salió el tablero. Entonces ahora esto me va a quedar 0, 0, 8, 8 y 2. ¿Listo? Eso es lo que me vale 24 libras. 28.800 pesos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Bueno, vamos ahora a mirar cómo sería el caso contrario. Vamos a decir, si una libra vale 1.200, si una libra vale 1.200, ¿cuántas libras puedo comprar con 10.000 pesos? ¿Listo? Entonces lo mismo, los cruzados en el numerador. Entonces, una libra por 10.000 pesos, ¿sí? Y lo dividimos por el cruzado de la X, por 1.200 pesos. Y los pesos se me van con los pesos y me va a quedar todo en libras. Entonces ahí viene nuestra división. 10.000 dividido 1.200, eso ya sabemos cuánto era. Nos daba 8.33. 8.3 periódico, no hay necesidad de poner 3.3. Porque nosotros ya sabíamos que 10.000 dividido 1.200 nos da 8, nos sobra 400, luego nos da 3 y nos va a sobrar 400 y va a dar de ahí en adelante periódico 3. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra división. Entonces ahí está lo importante de que nosotros practiquemos las divisiones para que las hagamos mucho más rápido cada vez. Bueno, este es un ejemplo de directamente proporcional. Bien. Ahora vamos a mirar un ejemplo combinado. ¿Sí? Que uno dice, bueno, ¿esto para qué se usa? Se usa pues para este caso y hay otro caso que es el ejemplo combinado. Entonces vamos a mirar. Para decir la proporción, todo esto que yo voy diciendo tomen nota. También a veces dice uno a razón de, ¿sí? La palabra a razón de está hablando de una proporción. Y acuérdense que la proporción es la igualdad de dos razones. Y al hablar de proporciones, entonces puedo utilizar mi regla de 3, que es la forma más sencilla para despejar una incógnita. Esa X, que es un término desconocido, se llama incógnita. Listo, entonces ahora vamos a mirar esto. Supongamos que tenemos un estanque, ¿sí?
Tenemos nuestro estanque. Tenemos una llave. ¿Sí? La llave 1, ella me está llenando ese estanque. ¿Sí? Tenemos la llave 2. ¿Sí? Me dicen que la llave 1 llena a razón de 3 litros por hora. ¿Sí? Esa es otra forma de decir una proporción. Y me dicen que la 2 va a llenar 5 litros a razón de 5 litros en 2 horas. ¿Sí? Resulta que esto tiene 200 litros. La pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en llenar el estanque las dos llaves? ¿Sí? Si fuera una sola llave, hacemos una regla de 3. En este caso, 3 litros en una hora, ¿sí? 200 litros en cuánto tiempo, ¿sí? Una sola llave. Entonces acá tendríamos que X es igual a 200 litros por una hora dividido 3 litros. Se van los litros y nos queda que X es igual a 200 dividido 3 me da 6, luego 6,6 periódico. ¿Sí? Horas. O sea que en 66 horas, con 66, 66, 66, estoy llenando con esta llave todo el estanque. Ahora vamos a mirar con la otra. Dice 5 litros, tardan 2 horas, 200 litros, ¿cuántas horas serán? Entonces me dice que X es igual a 200 litros por 2 horas dividido en 5 litros. ¿Listo? Se van los litros y me va a quedar X es igual a 400 horas dividido 5. Me da 80 horas. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo esta llave, en 80 horas lleno el estanque. Si yo utilizo esta llave, en 66.666 lleno el otro estanque. Ahora, tengo que mirar las dos combinadas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda en llenarlo? Entonces la metodología es la siguiente. Ya sabemos cuánto tarda cada una. Vamos a borrar el procedimiento. ¿Sí? Entonces acá borramos este procedimiento también. La clave, el tiempo tiene que ser el mismo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo 3 litros en una hora. Cuando yo digo litros por hora, resulta que cuando uno dice litros por hora no quiere decir multiplicado por hora, sino litros dividido hora. ¿Listo? Para que ustedes sepan de aquí en adelante. Siempre que uno dice litros por hora es litros dividido hora. ¿Listo? Entonces a una razón de 3 litros por hora. Quiere decir que llena en una hora 3 litros. Acá tiene una razón de 5 litros en 2 horas. ¿Listo? O 5 litros por 2 horas. Necesitamos que todo quede en horas. Entonces esto lo tenemos que pasar a horas. Entonces es, si 5 litros son 2 horas, entonces, ¿cuántos litros serán en una hora? ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. X va a ser igual al cruzado 5 litros por una hora. Aquí sí es multiplicado, ¿no? Ahora dividido 2 horas. Esto me da, se tachan las H's, queda 2.5 litros. Y como el cálculo era en una hora, entonces litros por hora. ¿Listo? Ahora sí, tengo la misma medida. ¿Y por qué tengo que tener la misma medida? Para poderlos sumar. O si no, no los puedo sumar. ¿Sí? Las proporciones tienen que ser iguales en unidades para que yo los pueda sumar. Entonces, las dos llaves al tiempo, ¿cuánto me van a llenar? Me van a llenar 3 litros hora más 2.5 litros hora. Esto quiere decir 5.5 litros por hora. ¿Listo? Las dos llaves juntas. Ahora sí puedo hacer una regla de 3 de las dos llaves al tiempo. Entonces diremos, si lleno 5.5 litros en una hora, 200 litros, ¿en cuánto tiempo los llenaré? ¿Listo? Ahí tenemos nuestra regla de 3. Entonces voy a borrar todo esto para poder trabajar ahí. Bueno, entonces tenemos X va a ser igual a, los cruzados serían 200 litros por una hora, dividido 5.5 litros. Se tachan los litros y todo me va a quedar en horas. ¿Listo? Esto es una división. 200 dividido 5,5. Bueno. Para dividir esto, tengo que quitar la coma que hay acá. Cuando yo voy a dividir, no me importa que haya coma a la izquierda, pero si hay coma a la derecha, sí hay problema. ¿Cómo se quita la coma? La corremos hacia la derecha y por cada cifra que yo la corra, le voy a aumentar un 0 a este lado. Entonces, este 5.5 lo voy a correr acá, entonces se va a quitar de acá, y esto me va a quedar 2000. ¿Listo? 2000 dividido 55 es lo mismo que 200 dividido 5.5. Entonces ya, tenemos ahí. Ahora sí vamos a dividir ese 200. Acordémonos que tomamos las mismas cifras. O sea, esto tiene dos cifras, entonces dos cifras, 20. Pero 20 es muy pequeño para dividirlo por 55. Entonces lo corremos a 200. Y acá vienen los trucos que yo les digo a ustedes. Si yo tengo 55, lo aproximo a 60. ¿Sí? ¿Para qué? 20 dividido 6 me da 3. Entonces ese es el 3 que voy a colocar acá. 3 por 5, 15. A 20, 5. Llevo 2. Pongo por ahí donde yo sepa que me acuerde. 3 por 5, 15. Y 2, 17. A 20, 3.
Entonces, perfecto. Bajo el 0, 350. Otra vez hago lo mismo, 6. 35 dividido 6, 5. Entonces 5 por 5, 25. A 30, 5. Me prestaron 3. Escribámoslo acá. 5 por 5, 25. Y 3 son 28. A 35, 7. Resulta que es mayor que el 55, o sea que era 6. ¿Sí? Entonces borramos y escribimos 6. Entonces 6 por 5, 30. A 30, 0. Me prestaron 3. 6 por 5, 33, 33. Y a 35 son 2. ¿Listo? Y nos damos cuenta que me sobran 20. Aquí ya terminé. Para continuar le pongo una coma y le agrego un 0. Me vuelve a dar el 200 de arriba. Entonces, inmediatamente concluyo que a partir de ahí me va a dar 36 y periódicos. ¿Sí? Entonces, la respuesta es que voy a tardar con las dos 36 horas. Periódico. ¿Listo? O sea, con las dos demoro menos que si demorara con una sola. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta de cómo se hace un ejercicio de este estilo. Bien. Vamos a mirar ahora la proporción inversamente proporcional. ¿Listo? Vamos tomando nota, vamos rápido, pero ustedes saben que el video lo pueden parar, volver a arrancar, atrasarlo, adelantarlo, todo lo que quieran. Y esto queda en video. Por eso vamos tan rápido. Si hay preguntas, me las hacen en el chat, por favor. Si tienen preguntas cuando están viendo el video, igual. En el canal hay una frase que dice que si tiene alguna pregunta haga clic aquí. Entonces ustedes hacen clic ahí y les abre un formulario que pueden llenar con sus preguntas. Solamente debe dar el nombre, el tema y la pregunta. Y el correo. Inmediatamente después se les va a responder por medio de un video. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos a mirar un ejemplo de inversamente proporcional. Listo. Entonces, para inversamente proporcional, nosotros vamos a tomar como ejemplo una obra, ¿sí? Una obra civil. Bien. Entonces vamos a decir que van a construir un edificio. La construcción de un edificio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer número de obreros. Mi tablita. Y acá número de días. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos allí. Vamos a decir que con un obrero vamos a tardar
200 días. ¿Listo? Ahora, vamos a decir que con 2 obreros vamos a tardar 100 días. Bien. Vamos a decir que con 3 obreros vamos a tardar 66, 6 periódico. Vamos a decir que con 4 obreros vamos a tardar 50 días. Y por último, que en el ejemplo, porque podemos seguir de ahí en adelante, cuando lleguemos a 5, vamos a tardar 40 días. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos allí? Cuando dos variables son inversamente proporcionales. Cuando al aumentar una de las variables, la otra disminuye. O al disminuir una de las variables, la otra aumenta. Lo mismo, si nos vamos por este lado, al disminuir la variable, la otra está aumentando. Entonces aquí esto se llama inversamente proporcional. Bien, entonces aquí la regla de 3 va a funcionar de manera distinta a cómo funcionaba nos funcionaba la regla anterior. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo funciona aquí la regla de 3. Entonces vamos a mirar acá. Entonces nosotros tenemos que identificar de qué tipo de proporción se trata. De inversamente proporcional o de inversamente proporcional. Y todo nos lo da la lógica. Si al aumentar una la otra aumenta, es directamente proporcional. Pero si al aumentar una la otra disminuye, es inversamente proporcional. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero saber cuánto tardan 6 obreros, ¿sí? Que va a ser 33 3 periódico. Entonces vamos a decir así, si 2 obreros tardan 100 días, 6 obreros ¿cuánto tardarán? Bueno, ya vamos a borrar nuestra tabla. Voy a darles un tiempito para que copien su tabla. Ustedes me avisan cuando ya tengan la tabla. Listo, Marlene, ya. Entonces vamos a borrar nuestra tabla porque ustedes ya la tienen allá. Entonces borramos nuestra tabla. Bueno, ¿y qué pasa con nuestra tabla? Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Uno para abajo y el otro para arriba. ¿Listo? Como el actualizar. Entonces, ¿qué sucede? Este X lo vamos a colocar acá y el 100 lo vamos a colocar acá. ¿Listo? Y entonces así, sí utilizamos nuestra norma que sabíamos antes. Entonces el cruzado con X va a ser este y el cruzado con el otro va a ser este. Entonces nos va a dar 2 obreros, vamos a ponerle 2 OB, lo multiplicamos por los 100 días. Y esto lo dividimos por los 6 obreros.
Ese es el X. ¿Listo? Entonces, la clave de todo es que la inversamente proporcional, al cambiarla, la convertimos en directamente proporcional. ¿Listo? Bueno. Entonces esto sí nos daría, tachamos los OB, y nos va a dar 2 por 100 son 200 días, dividido 6, que era lo que yo les dije, 33,3 periódico. ¿Listo? Entonces allí tenemos nuestro resultado. Esa es la manera como se operan las inversamente proporcionales. En las directamente proporcionales nos funciona que la producto de extremos igual a producto de medios. En las inversamente proporcionales no nos va a funcionar así. En las inversamente proporcionales nos va a ocurrir lo siguiente. Vamos a mirar. Entonces acá tenemos 2 obreros tardan 100 días. ¿Sí? 6 obreros tardan 33,3 periódico. ¿Sí? Acá nos vamos a dar cuenta que si nosotros multiplicamos así, no nos va a dar. ¿Sí? Si multiplicamos así, tampoco. ¿Sí? Entonces hay que hallar allí qué es lo que hay en común. Sabemos también que 1 va a tardar 200. ¿Sí? Que 3 va a tardar 66,6 periódico. Y también teníamos que 4 va a tardar 50 días. Bien. ¿Qué tienen en común ellos? Que si yo multiplico 2 por 100 es igual a 200. Si multiplico 33,3 periódico por 6 me da 200. Si multiplico 1 por 200 me da 200. Entonces acá tenemos nuestra constante. Mientras que en la otra, en el directamente proporcional, la división es constante, en el inversamente proporcional lo que es constante es la multiplicación. ¿Sí? De la razón de las variables. Entonces allí tenemos eso. Entonces esa es la razón. 4 por 50 también me da 200. Bien, ha entrado... Ah, Marisol salió. Bueno, seguramente se le desconectó el computador. Bueno, entonces hasta aquí tenemos lo que es razón y proporción. ¿Sí? Ya cuando volvamos a hacer otros ejercicios en álgebra, perdón, retomaremos el tema. Ahora vamos a pasar a lo que son
potenciación. Bueno, entonces pasamos a la potenciación. Entonces, cuando hablamos de potencia, vamos a mirar primero B a la N igual a A. Este B se llama base. Esta A es la enésima potencia. Se coloca así, enésima potencia. Y este N se llama índice. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué quiere decir eso. Por ejemplo, vamos a coger como base, vamos a coger el 2 a la 3. Para entender qué es eso. Entonces, 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir 2 a la 3? Que 2 se multiplica por él mismo 3 veces. 1, 2, 3. En este caso nos va a dar 8. 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Listo? 2 a la 5. Entonces la misma cuestión. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces. ¿Sí? Y ese 2 por 2 por 2 por 2 nos da 32. Ahora, ustedes allí me hacen el favor y me hacen 7 al cubo. ¿Cuánto da? Bueno, por acá ya me dieron una respuesta. Vamos a mirar 327. No sé si da eso. 147 le da Marleni. Vamos a hacerlo a ver. 7 al cubo es 7 por 7 por 7 por 7. 7 por 7 son 40. Vamos a hacerlo acá. 49 por 7 son 63. Van 6. 28 y 6. ¿Cuánto fue que le dio a Marlene? Ah, bueno, ahora sí. 343, muy bien. 343. Bueno, y Marisol, Mayerly, Miguel también, bienvenido Miguel. Mayerly y Marleni. Es que tenemos Marlene y Mayerly. Bueno, entonces estamos allí. 343. Entonces,
Así es como se hace la potencia. Entonces miramos acá nuestra forma. El índice es n, la base es b y la a se va a llamar enésima potencia. ¿Qué pasa? El 8 es la tercera potencia de 2. El 32 es la quinta potencia de 2. 343 es la tercera potencia de 7. Entonces así se dice, ¿listo? Bien, entonces allí lo tenemos. Ahora vamos a mirar las propiedades de los radicales. Perdón, de la potencia. Estamos mirando la potencia. Bienvenido, Miguel. Bueno. Entonces ahora vamos a mirar las propiedades. Si tenemos bases iguales multiplicado bases iguales con diferente potencia, con diferente índice, entonces vamos a tener que esto es igual a la misma base y la suma de los índices. ¿Listo? Ejemplo, voy a tener el 7 a la 2 por 7 al cubo. Esto es igual a 7 a la 2 más 3, o sea, 7 a la 5. ¿Listo? Muy fácil. Por ejemplo, 6 a la 4 por 6 a la 8 es igual a 6 a la 4 más 8, o sea, 6 a la 12. ¿Listo? Mucho cuidado con lo siguiente. Si dos potencias se están sumando, no es igual. ¿Listo? Por ejemplo, 9 al cuadrado más 9 a la 7 nunca va a ser igual a 9 a la 2 más 7. Nunca. No cometan ese error. Jamás. ¿Listo? Jamás ese error. Se suman los exponentes, pero cuando están multiplicando. ¿Bien? Bueno. Vamos a mirar entonces ahora la división. La división de potencias. Con la misma base. Bien. Entonces tenemos acá b a la n dividido b a la n, m, es igual a b a la n menos m. ¿Listo? Se le resta al índice del numerador el índice del denominador. Vamos a ver ejemplos. Son muy fáciles. Por ejemplo, 20 a la 4 a la 41 dividido 20 a la 33. Entonces esto es igual a 20 a la 41 menos 33. Esto es igual a 20. Entonces, ¿cuánto me da 41 menos 33? Debe dar 8. 8. Listo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Otro. A ver, y lo van a hacer ustedes. 16 a la 9
dividido 16 a la 5. ¿Cuánto da? Bueno, ya tenemos respuestas. Vamos a ver cuánto les dio. 20 a la 4 me dice Mayerly. 20 a la 4. 16 a la 4, sí, porque no era 20, muy bien. Miguel también me escribe 16 a la 4, muy bien, 16 a la 4. Esa es la respuesta. 16 a la 9 menos 5. Entonces me da 16 a la 4. Muy fácil. Listo. Ahora venimos a otra propiedad. Tenemos b elevado a la n, esto elevado a la m y esto elevado a la p. Entonces la respuesta de esto va a ser b a la n por m por p. La multiplicación de los índices cuando tengo una potencia elevada a otra potencia o elevada a otra potencia. Cuantas potencias puedan haber ahí hacia allá arriba, se multiplican acá. Si solo hay 2, se multiplican 2. Si hay 3, se multiplican 3, 4 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver un ejemplo. 18 al cuadrado elevado a la 3 elevado a la 5. Esto es igual a 18 a la 2 por 3 por 5. Esto es igual entonces a 18. 2 por 3, 6 por 5, 30. Ahí está, 18 a la 30. Entonces esta también es muy fácil. Listo, entonces ahora vamos a mirar otro ejemplo. 25 elevado a la 3 elevado a la 8 y elevado a la 2. Entonces esto es igual a 25 a la 3 por 8 por 2. Esto es igual a 25. 3 por 8, 24, por 2, 48. Ahí está. Ahora ustedes van a hacer este. 37 elevado a la 2 elevado a la 3 elevado a la 4. ¿Cuánto me da? ¿Ya hay respuesta? No, todavía no. Bueno, ya Miguel me dice 37 a la 24. Y Mayerly también.
Marlene no me ha respondido. La respuesta es correcta, 37 a la 24. Entonces tenemos acá 37 a la 2 por 3 por 4. 2 por 3 es 6, por 4 24. Perfecto. Sí, señores, 37 a la 24. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar otra propiedad. Tenemos esta propiedad que dice B por A por C a la N es igual a B a la N por A la N por C a la N. Entonces se reparte, es como la ley distributiva de la potenciación y la multiplicación, parecida a la de la suma. Entonces es este por este, se le reparte, este a este, este a este y este a este. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo de eso. Y vamos a ver con el ejemplo si es verdad o no es verdad. Vamos a tener 2 por 3 por 4. Todo elevado a la 2. ¿Listo? Entonces esto me va a dar que es 2 a la 2 por 3 a la 3, por 3 a la 2, perdón, por 4 a la 2. Esto nos va a dar que es lo mismo que tener 4, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 36. ¿Listo? Esto nos va a dar 36 por 36, que es lo mismo que tener 36 al cuadrado. ¿Sí? Y si nosotros multiplicamos, nos va a dar 4 por 4 no es 36. 4 por 4 es 16. ¿3 por 2 es 6? Sí, señora, por allí me están diciendo 3 por 2 es 6. O sea, es 24 al cuadrado. Entonces, 36 por 16, no era tan olímpico como iba haciéndolo. Entonces, 4 por 9, 36. 4 por 4 sí es 16. Entonces, vamos a hacer esto. 36 por 16. Entonces 6 por 6, 36, llevamos 3. Y 6 por 3, 18 y 3, 21. Ahora escribimos el 36 y nos da 6, 7, 5, 576. Están preguntando acá, 4 por 2 igual 8. 4 por 2 igual 8, sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer 2 por 3, 6, por 4, 24. O sea, esto es 24 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver si 24 por 24 nos da 576. Entonces nos daría 24 por 24. Entonces da 4 por 4, 16 va 1. 4 por 2, 8. Y 1, 9. Ahora, 2 por 4, 8. Y 2 por 2 son 4. Entonces son 6.
17 va a una 576, o sea que es correcto. Está correcta la propiedad. Jason, bienvenido. Bueno, entonces tenemos acá nuestra propiedad. Buenas noches, Jason, bienvenido. Bueno, entonces tenemos acá otra nueva propiedad que va a ser la siguiente. Si tengo A dividido B y lo elevo a la n, esto también se reparte como en la multiplicación. A a la n dividido B a la n. Entonces, si tengo 4 tercios elevado a la 5, es lo mismo que tener 4 a la 5 sobre 3 a la 5. Por ejemplo, si tengo 2 novenos elevado a la 11, entonces esto es lo mismo que tener 2 a la 11 dividido 9 a la 11. ¿Listo? Entonces ahora ustedes me van a hacer allá 16 sobre 17 elevado a la 210. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me dará eso? Bueno, eso es muy rápido. Me da 16 a la 210 sobre 17 a la 210. Muy bien, Miguel. Estaba bien la respuesta. Bueno, entonces tenemos acá esto. Ahora, otra propiedad supremamente importante. Otras dos. Que esas sí son reglas. Bueno, acá vamos a tener 1 a la n es igual a 1. A la 0 es igual a 1. Ejemplos de esto. 1 a la 300. 1. 1 a la 24. 1.
1 a la 50, 1, 1 a la 8, 1. ¿Listo? 2 a la 0, 1, 421 a la 0, 1, 329 a la 0, 1, 810 a la 0, 1. Recuerden, n por 0, 0. ¿Sí? 1 por n, n. ¿Qué quiere decir esto? 210 por 0, 0. 820 por 0, 0. 710 por 1, 710. 9450 por 1, 9450. ¿Listo? Aquí tenemos las propiedades de la potenciación. No son más, son estas únicamente. Hay que sabernoslas de memoria para poderlas aplicar. Para poderlas aprender de memoria hay que aplicarlas muchas veces. Bien. Ahora, otra propiedad ya aparte, ¿no? Toda potencia par da positiva. Es para que lo apunten allí. Toda potencia par da positiva. ¿Sí? Entonces, potencia negativa de números negativos. Cuando es impar. Entonces es negativo. ¿Listo? Entonces el único caso en que una potencia me da negativa es cuando el número es impar. Ejemplo, menos 4 al cuadrado es igual a más 16. ¿Listo? Porque menos por menos da más. ¿Listo? Pero menos 4 al cubo es igual a menos 64. ¿Listo? Entonces, para que ustedes recuerden, potencia de números negativos cuando es impar es menos. Por ejemplo, menos 3 al cubo es igual a menos 27. O menos 2 al cubo es igual a menos 8. ¿Listo? Para que lo tengan allí muy, muy presente. Bueno, vamos a ver un ejemplo.
de la aplicación de estas propiedades. Tenemos menos un cuarto elevado al cubo más menos 3/5 al cuadrado. Bueno, entonces lo primero que nos damos cuenta es que este primer número está al cubo, o sea, es impar, o sea, esto nos va a dar negativo. ¿Listo? Entonces aplicamos las propiedades, empezamos a aplicar las propiedades. Me da negativo, porque ya dijimos que número impar de un número negativo, potencia impar, me da negativo. Queda 1 al cubo sobre 4 al cubo. ¿Listo? Ahora, más tenemos, está al cuadrado, o sea, potencia par, positivo. 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. ¿Listo? Ahora empezamos a resolver. Esto va a ser igual, menos 1 al cubo es 1 porque miramos atrás que 1 elevado a cualquier número me da 1. 4 al cubo es 64. Ahora, más por más da más. Esto queda más. 3 al cuadrado es 9. Sobre 5 al cuadrado es 25. Listo. Entonces ahora, simplificamos por el vecino. Me queda menos 1 por 25 sobre 64 por 25. Bien. Más, simplificamos por el vecino, el denominador del vecino. 9 por 64 sobre 25 por 64. Entonces vamos a mirar cuánto nos da esto. Nos va a dar una sola. Entonces acá me va a dar menos 25 más 9 por 64 sería 9 por 4, 36. Van 3. 9 por 6, 54 y 3, 57. Bien, ahora 64 por 25, hagámoslo acá. 5 por 4, 20, van 2. 5 por 6, 30 y 2, 32. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 0, 10 va 1, 6 y 1. Muy importante, recuerden, muy importante repasar y saberse muy bien las tablas de multiplicar. Daría 1600. ¿Sí? Porque aquí me da 1600 y acá me da 1600. Dejo el mismo denominador y coloco los resultados de los otros dos. Ahora, me da más 576 menos 25. Entonces me va a dar 6 menos 5 da 1, 7 menos 2 da 5 y 5 con más 551. O sea que la respuesta acá sería más 551 sobre 1600. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Bueno, entonces así es como se utilizan las propiedades de la potenciación. Bueno, entonces por hoy dejamos allí
Entonces espero les haya quedado muy claro. Nos quedó faltando la radicación. Entonces mañana continuamos con la radicación en nuestra clase número 13 mañana. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por participar. Pueden encontrar este video descargado